Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 11 de mayo de 2025 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica del domingo. Ya sabéis, ayer no tuvimos contraportada porque este viernes tuve un lío personal con Big One, es decir, los que seáis patronos de aquel canal de YouTube lo sabréis, porque se armó una bastante gorda en el CEU, en la calle Julián Romea. Bueno, tuve que dar más que una charla, estar en una mesa redonda, pero vamos, fue un día de actividades múltiples, con varias charlas, con mesas redondas, etcétera, organizadas por todas por Jano García, y total, me llamó, de lo cual pues yo estaba muy contento y se me fue el día, a lo tonto. Pude, eso sí, de camino grabar una a la contra que subí anoche en mi canal de YouTube, pero poco más. Ya sabéis que como el viernes se complique también la contraportada o el contraplano. La contrarréplica no, la contrarréplica la hago los sábados y bueno, pues hoy ya me había reservado para tratar unos cuantos temas, uno que me venía de la semana pasada, el tema del día, el tema del domingo, que es el de Estado y Nación, una historia que hemos tratado aquí en más de una ocasión y que bueno, siguen los contraescuchas preguntando por esta historia. Bien, os voy a dar el número antes de meternos en harina, es el número de WhatsApp, por si queréis enviar vuestras notas de voz, es el 690-827909. Desde que empecé a hacer esto en vídeo hace ya unos cuantos meses, lo que he hecho, esto lo cambié hace un mes, una cosa así aproximadamente, los que veis en YouTube, quiero decir, tenéis el número, el 690-827909 en uno de los lados de la pantalla. Lo digo por si no os habéis saltado esta parte, que yo sé que muchos os la saltáis. Bien, pues que sepáis que tenéis ahí el número por si queréis enviar estas notas de voz. Ya sabéis, tratándose de la contrarréplica, lo suyo sería 1, 2, 3 minutos, que se escuche bien e importante. Decidme cómo os llamáis porque no soy adivino, a pesar de que tengo aquí mucha pantalla y una mesa y un micrófono y tal, lo que no tengo es una bola de cristal, ni creo que la vaya a tener nunca porque eso no existe, es pura magia. Así que decidme cómo os llamáis para que me pueda referir a vosotros o dirigirme a vosotros por vuestro nombre de pila. Vosotros sabéis el mío, también sabéis mis dos apellidos, no hace falta que me deis los apellidos, con el nombre me basta. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos el programa de hoy con Mario, que es un contraescucha de Colombia, que nos trae un tema del que creo que nunca hemos hablado. He hecho memoria cuando estaba escuchando su nota de voz y creo que aquí nunca se ha hablado. El de la automedicación en Estados Unidos, que ha dado lugar, bueno, pues a epidemias como la de los opiáceos, que es así que la hemos tratado aquí en la contrarréplica. Bien, pues vamos a empezar por el tema de la automedicación, aunque Mario nos mete también otro problema de salud pública que tienen en Estados Unidos, que es el de la alimentación, o mejor dicho, el de la mala alimentación. Hola Fernando, buenos días. Hoy quiero participar de la contrarréplica, intentando explicar desde el punto de vista utilitario el problema de la alimentación y la automedicación en Estados Unidos. No lo hago desde el punto de vista científico porque no soy tal, así como lo es Pizarro o Andrea. Y por cierto, a ellos un saludo. Prosigo. Imaginemos un trabajador que ha pactado con su empleador un pago de $20 la hora. Recordemos que este país, para los trabajos menos cualificados, pues manejar este esquema fordista, donde se asume que el trabajador produce lo mismo en la hora 1 que en la hora 8 o la hora 10 o la hora 16. Mm, Este hombre hipotético eh, invierte 8 horas de su día en ir al trabajo porque es lo que le sirve, porque es lo que se presupuestó y porque es lo que le conviene. Listo. De estas 8 horas hay dos opciones para el almuerzo, porque tiene que parar para comer algo, si no, pues se muere. La primera opción es invertir una hora de su tiempo en comer un plato bien elaborado en un restaurante. No hablo de una estrella Michelin, hablo de un restaurante convencional, como podría haber en el centro de Madrid o un restaurante mmm, muy básico en Bogotá, aunque las comparaciones son un poco odiosas. En fin,
no es solo la hora que vas a invertir, siendo optimistas, porque obviamente para ir al restaurante y volver pues es un poco más de una hora, sino también el costo del producto final. En eso tienen que ver mucho los costos, y es que una cocina de un restaurante es una línea de montaje. Obviamente la más eficiente, la de la comida rápida, y por eso se pueden pagar salarios más bajos que la de un restaurante donde te pongan un plato con proteína, carbohidrato y una guarnición. Mm, Listo. Luego es mucho más rápido consumir un bocadillo o un sándwich que una pizza, un perro caliente, una hamburguesa, que consumir el plato que acabo de mencionar, el plato hipotético. Esto al mes serían $480 que este trabajador dejaría de percibir en un mes de 30 días, y asumiendo que este hombre trabaja 6 días a la semana. Listo. Ahora bien, mm, con el tema de la automedicación es un poco de lo mismo. Si tienes, en cuanto al corto plazo, claro está, si tienes un dolor de rodilla, por ejemplo, recurrente, eh, hay dos opciones para el cortoplacista. La primera es ir a un médico, sacar $20 que te va a costar el tiempo de ir a la consulta, otros 20 que es el tiempo que vas a demorar en la sala de espera, siendo pesimista 1 hora, y otros 20 para el tiempo que te demora en transportarte. Esto hablo del costo de oportunidad con respecto al trabajo. Es decir, ese día no vas a ganar 160 el día, sino que vas a sacar $100. Ahora bien, a esto hay que sumarle que los costos de la consulta médica en muchos estados debe asumirlo el consumidor final, es decir, el paciente. Y que también si hay exámenes, además del costo de oportunidad de ir a hacerse los exámenes en jornada laboral, pues tiene que asumir los costos del examen en sí, una tarifa. Tengo entendido que por esto la estafa de Teranos fue tan reconfortante y tan llamativa para la sociedad estadounidense. Claro, en el corto plazo tiene sentido, porque los humanos somos así, de corto plazo. Pero en el largo plazo, personas que saben del tema, como Andrea o como Pizarro, te podrán decir que esto es terrible y que esto termina matando a la gente antes de tiempo. Eh, Listo, Fernando, muchas gracias. Espero no haberme extendido más de lo necesario. Saludos allá a todos los contraescuchas, y como siempre la contracrónica es lo mejor de Internet. Bueno, como decía antes, trae estos temas distintos, están relacionados el uno con el otro, sobre todo en la parte de la salud. Uno es el de la alimentación, es decir, lo mal que se come, lo mal que comen los Estados Unidos, porque en Estados Unidos si se quiere se puede comer bien, por supuesto. Y el otro el de la automedicación, lo mal que come el estadounidense medio. Hay estadounidenses que comen estupendamente, lo que pasa es que en esto pues no nos queda más remedio que generalizar. Y luego entra el otro, el de la automedicación, que de nuevo, hay estadounidenses, muchísimos millones que no se automedican y que cuando se encuentran mal, por lo que sea, pues van al médico y el médico ya les receta y se limitan a seguir las instrucciones del médico. Pero hay un problema y eso está más que claro. En fin, os he comentado antes lo de los opiáceos que afecta a los Estados Unidos y que sus gobiernos, los últimos que ha habido, pues no saben muy bien cómo ponerle freno. Bien, ambos tienen consecuencias directas en la salud, pero son cosas distintas. La automedicación hay que entenderla como el uso de, todos sabemos más o menos lo que es, pero bueno, como el uso de medicamentos para, bueno, en fin, tratar enfermedades reales o ficticias o imaginadas que se autodiagnostican y que no tienen, por supuesto, supervisión médica. Y este problema, el de la automedicación, es un problemón en los Estados Unidos de América. Esto abarca desde el uso o la administración de medicamentos de venta libre hasta el consumo no autorizado de medicamentos recetados como los opioides para aliviar todo tipo de dolores. En un país en el que la asistencia médica es costosa, los seguros no son siempre accesibles a todo el mundo
y los medicamentos están ampliamente disponibles, en fin, no hay más que ver el tamaño de las farmacias en Estados Unidos, pues la automedicación, por desgracia, se ha convertido en una práctica relativamente común, pero con consecuencias muy graves para la salud pública. Bien, varios factores son los responsables de esto. Esto, por regla general, estas cosas, estos problemas tan complejos no tienen explicaciones sencillas. Por un lado tenemos, como ya os he dicho, la atención médica es cara. Hay millones de personas en Estados Unidos sin seguro médico y muchas veces pues tienen, claro, como todos los seres humanos, pues contraemos enfermedades o tenemos accidentes y bueno, pues muchos, como no pueden pagarse el seguro, pues se tratan por su cuenta. Esto acude en su auxilio el hecho de que hay una disponibilidad muy amplia de medicamentos que están a la venta, libres, y luego también hay la posibilidad, porque los libres no suelen ser medicamentos que sean especialmente fuertes, como bien sabemos, es decir, yo puedo ir a la farmacia sin ningún problema, aquí en Madrid hay una al lado de mi casa, y pedirle, pues no sé, una caja de ibuprofeno, por ejemplo, y me la va a dar sin problema, sin necesidad de receta, pero si le pido antibióticos, pues no me los va a dar, me va a exigir la farmacéutica una receta de un médico. Bien, en el caso de Estados Unidos es igual, pero hay posibilidad de adquirir medicamentos en Internet sin prescripción y eso facilita todavía más el acceso. Luego hay otro elemento aquí y es cierta falta de educación médica, educación sanitaria, no sé cómo llamarla, que, bueno, pues que lleva pues a un uso indebido de estos medicamentos, ya que la mayor parte de nosotros, a no ser que seamos médicos, pues desconocemos las dosis que tenemos que administrar. Por eso, en fin, no estoy hablando de tomarse una aspirina o un paracetamol. Eso, si nos duele un poco la cabeza, pues nos tomamos una, se nos quita y asunto resuelto. No, sino de cosas mucho más graves. Pero claro, esto no solo afecta a las dolencias físicas, es decir, al me duele un pie o me duele la espalda, también a la salud mental. Hay mucha gente en Estados Unidos con problemas, con trastornos mentales, que se automedica. Tradicionalmente esa automedicación era el alcohol y luego pues le han sumado todo tipo de drogas, desde la marihuana hasta los opioides. Esto de los opioides dio lugar a la crisis del mismo nombre que, bueno, pues castiga al país desde hace ya unos cuantos años. Son medicamentos, no es que vayan y se pongan a fumar opio como en un fumadero de hace 100 años, no. Consiguen medicamentos fabricados por la industria farmacéutica, naturalmente, pero con una administración muy concreta para un tipo de dolencias muy concretas y por supuesto con prescripción médica, bueno, son medicamentos derivados del opio cuya receta pues es obligatoria, pero que se consiguen en el mercado paralelo o bueno, en la misma farmacia, con recetas extendidas por médicos sin escrúpulos. Los llamados, lo tiene en inglés, tiene una palabra magnífica para esto, lo llaman Doctor Feel Good, es decir, el doctor siéntete bien. Esto ha creado, como es bien sabido, una auténtica epidemia en Estados Unidos. Una epidemia que ha costado la de los opiáceos, que ha costado la vida pues a algo así, no lo sé, medio millón de personas, una auténtica barbaridad en los últimos años. Las consecuencias de esta automedicación son serias. A escala individual, pues un diagnóstico erróneo puede retrasar tratamientos o afectar a tratamientos para enfermedades graves. El uso incorrecto de medicamentos pues provoca efectos secundarios, que son los médicos los conocen, pero los que no somos médicos los desconocemos. Y lo más importante de todo, a menudo, el caso de los opiáceos lo vimos, provoca dependencia y adicción. Y luego, el abuso de antibióticos, los antibióticos tienen que administrarse con mucho cuidado, puede generar resistencia bacteriana. Y esto complica el tratamiento de las infecciones. Esto de la resistencia bacteriana es el elefante en la habitación que nadie quiere ver. Y es que estamos convencidos de que podemos curar cualquier enfermedad infecciosa hasta que los medicamentos de los que disponemos no sirvan porque las bacterias se han desarrollado para ser inmunes a estos medicamentos. Este es un tema del que debería de hablarse mucho más de lo que se habla. La automedicación, de cualquier manera, a lo que más afecta es, bueno, el tema del alcohol, aunque el alcohol no es propiamente una medicina, pero los opioides, que derivan en adicciones. Las sobredosis de opioides pues, han generado, como es bien sabido, pues miles de muertes todos los años. Bueno, han superado, y esto lo comentan en más de una ocasión, se ha comentado, con mucho además, la han superado las bajas en guerras como la de Vietnam o como la de Irak. Luego hay complicaciones, ingresos hospitalarios por sobredosis que sobrecargan el sistema sanitario.
Luego vemos también que la automedicación es muchísimo más común en comunidades de muy bajos ingresos, los trabajadores inmigrantes, por ejemplo, donde por supuesto el acceso a los servicios médicos pues es muchísimo más limitado y eso hace más común esta práctica. Esta es la parte de la automedicación. Vamos, creo que es un problema que están tratando de enfrentar en Estados Unidos y de solucionar, aunque la cosa tiene una solución complicada. Luego, respecto a lo de la alimentación o la mala alimentación, en fin, pues no hace falta que diga más. Estados Unidos es el país de los gordos. Hay una epidemia de obesidad que afecta, pues creo que es algo así como la mitad de los adultos y algo así como el 25% de los niños. Es aterrizar en Estados Unidos, da igual el aeropuerto en el que lleguemos, y empezamos a ver gente con sobrepeso, muchas veces con un sobrepeso bestial, es decir, gente obesa. Forma parte del paisanaje. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues porque comen mal. Hay una prevalencia clara de dietas muy ricas en calorías, de grasas saturadas, de azúcares añadidos en todo. Se pasan el día comiendo comida rápida, bebidas azucaradas. Bueno, esto viene a explicar esta epidemia. Luego está el tema de los alimentos ultraprocesados, que representan, lo leí hace un tiempo, algo así como el 60 o el 70% de las calorías consumidas por los estadounidenses. Y estos alimentos, también se ha sabido, están diseñados y concebidos para ser adictivos y son más baratos que opciones más saludables, ¿no? Esto fomenta los malos hábitos alimenticios. Bueno, esto ha llevado a un aumento, entre otras cosas, de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, que afecta, creo que en Estados Unidos algo así como 40 o 50 millones de personas, enfermedades cardiovasculares, con su, ya sabéis, su cortejo de infartos y problemas de todo tipo. Las enfermedades cardiovasculares hoy son en Estados Unidos una cuarta parte de todos los fallecimientos. Ciertos tipos de cáncer relacionados con la dieta, es decir, gente que se está, por comer mal, se está induciendo ciertas enfermedades que muchas veces son fatales. Bien, aquí lo que tenemos, esto evidentemente es una opinión, por supuesto, una opinión pues nacida de mis percepciones, de conocer aquel país. Yo creo que es un problema cultural. Los gringos, como bien sabéis, se enorgullecen de su comida rápida, pues como las hamburguesas, los perritos calientes, que no tienen nada en principio malo. Una hamburguesa comérsela de vez en cuando no está mal. A mí personalmente no me gustan, pero los perritos calientes sí que me gustan y alguna vez me como uno, claro. O esas pizzas americanas, que esas sí que no me gustan nada, cuyo parecido con la pizza original italiana pues es pura coincidencia, pero bueno. Abusan de los refrescos, viven montados en una montaña rusa de azúcar, se mueven poco porque van de un sitio a otro en vehículo, en automóvil y no van andando. Se anda muy poco en las ciudades estadounidenses, no están concebidas para andar. En Europa, pues vamos, en la ciudad nos movemos o en transporte público o nos movemos andando si vamos de un sitio a otro o en nuestro propio barrio. Esto da igual, aunque vayamos a las afueras de la ciudad, si vamos a hacer la compra, pues las cosas del día las compramos andando y eso también cuenta. Bien, todo esto es cultural, no es otra cosa. Bueno, es que se ve a los gringos en Madrid o en cualquier otro lugar de Europa y siguen comiendo, y perdonadme la expresión, sus mierdas, en lugar de probar la cocina local, que por supuesto la francesa, la española, la italiana, la portuguesa es infinitamente superior a la estadounidense. Pues les parece extraña, la miran con cara rara, y además les parece, y esto me lo ha dicho más de un estadounidense, que es que las raciones que ponen aquí son pequeñas. Vamos, no les verás pedir un cocido, que es un plato típico de Madrid, de buena parte de España, por decir, de prácticamente toda, con distintos nombres, o simplemente un plato de garbanzos con aceite de oliva, que es una comida que yo, por ejemplo, pues tengo muy a menudo. Comer garbanzos con un poquito de aceite, nada más. Y que es una cosa riquísima. Si además le puedo poner, abro una lata de sardinas, pues con eso ya he comido. No necesito más. Bien, esto para un estadounidense no se lo consideraría casi comida de hospital. Yo lo considero una delicia, como creo que cualquier persona gastronómicamente civilizada. Y además de eso, aparte de ser una delicia, pues es mucho más saludable que hartarse a Coca-Cola a todas horas del día. Una de las cosas llamativas de Estados Unidos es que si te llevan en coche de un sitio a otro, todo el mundo lleva una lata de soda. Los coches ya los hacen con unos accesorios para colocar la lata o la botella. Todo esto, insisto, es cultural. Beben muy poca agua. Bueno, hasta el café lo toman mal. Lo sobrecargan con azúcar y con leche. Vamos,
que no tienen sentido de la mesura y por eso están tan gordos. Bien, ahí lo que tienen que hacer es un cambio cultural gastronómico. Tienen que empezar a ver cómo comemos en Europa, como especialmente en ciertas partes de Europa, cómo se come en Italia, cómo se come en Francia, cómo se come en España o en Portugal. Es decir, en los lugares donde mejor se come del mundo y donde hay menor prevalencia de la obesidad. Bien, seguimos con Carlos, que es de Cartagena, de la Cartagena de España, no de la Cartagena de Colombia, que quiere responder a Francisco, que hace unas cuantas contrarréplicas preguntaba cómo había que referirse a Sabino Arana por sus opiniones sobre los españoles. Bien, me comentaba Francisco que si había que llamarle xenófobo, directamente racista. Pues bien, esto es lo que nos comenta Carlos. En respuesta a Francisco, que decía que cuál es la palabra para definir pues a un Sabino Arana que hablaba tan despectivamente de todos los que no fueran él, básicamente, que se metía con los andaluces, por ejemplo, o con otros pueblos de España. Creo que la palabra he tenido que ir a mirar en la RAE. Al principio pensaba que la palabra adecuada, más allá de nacionalista, patriota, más allá de imbécil, por decir algo suave, pues podía ser xenófobo. Pero bueno, en xenófobo me doy cuenta de que es el odio, el odio, la fobia a los extranjeros. Probablemente encajaría en el sentido de que para él son extranjeros, son de otra patria, teniendo en cuenta que considera él patria. Pero directamente creo que es más lógico irnos a la palabra racista. En el momento en el que piensas que la gente que vive a tu alrededor, la gente de tu cultura, presenta unas características que son las que son y que se mantienen en las generaciones, es decir, que se transmiten de forma genética, estás validando un concepto de raza. Es decir, cualquier nacionalista que considere que su región, su pueblo es mejor, más inteligente, más aplicado, más listo, más guapo, más bello, más capaz, más resuelto, más trabajador, está dando unas diferencias que son, que se siguen en el tiempo y que por tanto son hereditarias. Por tanto, aunque cualquier biólogo te diría que esto no funciona así, son de raza y por tanto, pues no hay que complicarse mucho la vida. No hay que seguir diferenciando, o no creo que tenga sentido la diferencia entre patriota o nacionalista. Son sinónimos, como tú dices, no sinónimos perfectos, porque esos no existen, pero son sinónimos, ¿no? La gente que se comporta de forma patriota o nacionalista, añadiendo además el odio hacia los demás, son pues racistas. Y ya está, son nacionalistas racistas, nacionalista excluyente, pero vamos, racista, no hay que buscarse más. Pues mira, basándose en sus textos, que es en lo que nos podemos basar, no hay ningún vídeo, no hay película al respecto porque se murió, pues no antes de que se inventase el cine, ya se había inventado, pero claro, no estaba tan extendido como ahora. Lo que sabemos de Sabino Arana lo sabemos a través de sus textos. Bien, era un xenófobo y era un racista. Xenófobo porque aborrecía todo lo seno, todo lo extranjero, todo lo que no fuese vasco, lo que él consideraba extranjero. Y racista porque de lo que escribió, que fue bastante, se extrae que era racista, nada más. Arana nació en Bilbao. Creo que fue en el año 1860 o una cosa así, en una familia carlista, y desarrolló su manera de pensar en una época en la que la industrialización pues estaba llevando mucha inmigración de trabajadores de otras partes de España hasta la ría de Bilbao, que fue de las zonas de España que se industrializaron antes. Bien, a esos trabajadores los denominaba, Sabino Arana Goiri los denominaba maquetos, de forma despectiva. Un término que utilizaba de manera sistemática para referirse a los que no eran vascos, especialmente a los que estaban ahí en Bilbao, que eran, pues en esencia, gente llegada a otras provincias de España. Su nacionalismo se fundamentaba pues, en una defensa feroz de la identidad vasca, y esa identidad la basaba en la lengua, la religión católica o ese catolicismo tan acendrado, las tradiciones y de manera muy prominente en lo que él llamaba la pureza racial vasca. Arana creía que los vascos eran una raza distinta, y no solo distinta, sino además superior, porque ser racista no consiste en creer que esta raza es distinta a la otra, sino en creer que esta raza no solo es distinta, sino que además es superior. Que no, por supuesto, según él, los vascos no se habían mezclado y que la inmigración española, pues esa gente llegada, no sé, de Palencia, de Burgos, de la propia Andalucía, pues amenazaba la cultura, la raza y la moral de los vascos. Todo esto lo podemos ver en sus escritos, en los que publicaba en los periódicos, y era grafómano este hombre.
Lo vemos en Vizcaitarra, por ejemplo. Decían aquello de me he apuntado algunas, me he ido a buscarlo en internet, porque evidentemente no me las sé de memoria, tengo una aquí muy buena. La fisionomía del vizcaíno es inteligente y noble, la del español inexpresiva y adusta. El vizcaíno es nervudo y ágil, el español es flojo y torpe. Esta es una de ellas, en fin. No sé si eso no es racismo. También escribió: nosotros, los vascos, evitemos el mortal contagio. Mantengamos firme la fe de nuestros antepasados y purifiquemos nuestras costumbres antes tan sanas y ejemplares, hoy tan infestadas por la influencia de los venidos de fuera. Otra muy buena es cuando acusaba a los vascos que se casaban con gente de otras partes de España, como es normal, pues les decían, y esto es textual: vosotros, sin pizca de dignidad, habéis mezclado vuestra sangre con la española o maqueta, la raza más vil y despreciable de Europa. En fin. Si eso no es ser racista, pues que no se baje Dios del cielo y nos lo cuente él. Sus ideas sobre la raza, evidentemente, pues estaban influidas por el racismo biológico de esa época. Ya sabéis, gente como Gobineau, Chamberlain, que defendían teorías raciales, que, en fin, dividían a la humanidad en razas, en grupos jerárquicos, razas jerárquicamente organizadas, había unas superiores, otras inferiores. Luego, él, basándose en la propia historia del País Vasco, pues viendo estatutos como los de limpieza de sangre, los fueros vascos, pues los reinterpretó a su manera, en un sentido racial de su época. En origen no tenían ese sentido racial. Bueno, esta obsesión por la pureza de la raza vasca pues le llevó incluso a investigar los apellidos de la mujer con la que se iba a casar, para confirmar que tenía ascendencia pura vasca. Bueno, para el propio PNV, que fue el partido que fundó, llegó a establecer restricciones por apellidos, de una cantidad de apellidos de origen vasco, para poderse afiliar al PNV. De hecho, muchos años después de su muerte, pues cuando el PNV ya tenía cierta importancia en plena Segunda República, Indalecio Prieto, que era socialista, era de Bilbao, llegó a decir que Arana lo que tenía era hacia los españoles era un odio similar al que Hitler profesaba a los judíos. Vamos, que era racista como otros muchos pensadores europeos de esa época. Pero a esos pensadores nadie les reivindica. O sea que el problema no es que un bilbaíno de finales del 19 fuese racista. Sí, por supuesto, había bilbaínos, parisinos, berlineses y de todo en aquella época. El tema es que a esos nadie les reivindica. Pero en cambio el PNV les sigue reivindicando a Arana como su fundador. De hecho, la sede del PNV en Bilbao está en la Sabinechea, es decir, la casa de Sabino. Se encuentra en la calle Ibáñez, en el centro de Bilbao y frente a los jardines de Albia. El edificio actual es moderno, lo digo porque no tiene pérdida. Según entras en los jardines ves una bandera, una icurdiña gigantesca. Pero ahí mismo, en ese solar, se encontraba la casa en la que Sabino Arana vivió. Vamos ahora con Luis, que es un contraescucha de Perú y que quiere hacer una crítica al capitalismo. Saludos, Fernando. Quisiera plantear una crítica al capitalismo. Para esta crítica voy a agarrarme del caso de un liberal famoso de YouTube, a quien le preguntan que qué haría un pobre para tratarse una enfermedad muy cara, cuando no existe el Estado. A esta pregunta el liberal respondió que un seguro privado sería la solución. Pero esta respuesta se me hace irreal, como la de una persona que cree que un pobre está pensando como un clase mediero y que organiza su dinero como el clase mediero. Me parece que la respuesta es insatisfactoria principalmente porque no se pone en la piel del pobre ni en sus circunstancias. En ese sentido, ¿no sería conveniente reconocer que el motor del capitalismo es el egoísmo? Pero no es solo su motor, sino también su límite, en el sentido que puede existir una necesidad social importante por atender, pero que ningún privado tenga interés en atender esa necesidad, ya que no paga. ¿No sería mejor reconocer que el capitalismo tiene límites razonables, en lugar de afirmar que el capitalismo es algo así como la panacea, que siempre solucionará los problemas si el Estado no se mete? No sé si a ti también te parece que esto llega a ser como una fe inflexible en una casi omnipotencia del capitalismo, la que muestran algunos intelectuales del capitalismo en YouTube. Bueno, eso es todo. De antemano, gracias por tu comentario, Fernando, y saludos a los contraescuchas.
Bueno, Luis, yo no creo que el capitalismo sea una panacea, de verdad, ni que resuelva todos los problemas, ni mucho menos. A ver, yo no soy un fanático, no me caracterizo tampoco por tener una mentalidad religiosa, es decir, que a mí no me gusta creer, a mí me gusta saber. Y si algo no lo sé, lo digo, pues no lo sé. Pero eso de creer, yo no soy de esos, te lo aseguro. El capitalismo, es decir, el sistema económico basado en contratos libres y voluntarios, que respeta y promueve la propiedad privada, que limita el poder político y que favorece el libre cambio, lo que yo creo es que es mejor que cualquier otro sistema económico. Lo creo con fundamentos, obviamente. Pero evidentemente tiene fallos, eso yo soy consciente. Lo mismo sucede, pues yéndonos al terreno de la política, con la democracia liberal. No es perfecta, pero a mi juicio es mejor que cualquier otro sistema político. Aquí habría que preguntarse entonces cuál es el modo de corregir esos fallos. ¿Mm? Pues aquí la verdad es que ya si nos ponemos tenemos ir caso a caso, es decir, depende del momento y del lugar. Es decir, depende mucho de la sociedad de la que estemos hablando. De su nivel de renta, de su tasa de ahorro, de su nivel educativo, de su composición demográfica en función de la cantidad de jóvenes que haya, de gente más mayor, de niños. Pues en un país rico no habrá problema de atención médica para los más pobres, porque el país tendrá suficiente riqueza privada como para atender a los que tienen menos de forma caritativa. Es decir, por pura caridad, somos muy ricos y bien, no puedo tolerar que haya gente pidiendo en la calle, así que vamos a organizar aquí una charity, una organización para ayudar a toda esta gente. Es decir, que siempre será mejor ser pobre en Suiza que en la República Centroafricana. Es decir, ser un pobre de pedir, quiero decir. Te va a ir bastante mejor en Suiza, porque la sociedad es mucho más rica, claro. Pero aún así, aun aplicando ciertas correcciones, tendríamos un problema añadido, es decir, que seguramente provoquen otro tipo de fallos. Vamos, resumiendo, que no hay un sistema económico perfecto, porque nada hecho por la mano del hombre es perfecto, nada más. Y bueno, en nuestra vida privada lo sabemos bien, organizar nuestra propia vida. Cuando decidimos, no sé, vivir de una manera concreta, sabemos que tiene sus ventajas vivir de esa manera concreta, pero también tiene sus inconvenientes. Sabemos que no es perfecto, pero bueno, a pesar de ello vivimos así o vivimos en ese lugar porque las ventajas superan con mucho a los inconvenientes, al menos para nosotros. Bien, pues si eso sucede a escala individual, imagina lo que será a escala colectiva. Otra cosa es que haya muchas ideologías que se confunden con meras religiones. De esto que os estoy ofreciendo es la perfección absoluta, carece de fallos. Bien, no creo que el capitalismo sea de esas, por supuesto que tiene fallos. Y tratando de corregir unos fallos, pues crearemos otros, nada más. Porque es de la misma manera que en nuestra vida privada, si tratamos de aminorar los inconvenientes, pensando, bueno, así tengo un inconveniente menos, seguramente perderemos alguna ventaja que se convertirá en inconveniente. Pues en esto pasa exactamente lo mismo. Bien, vamos con Alexander, que es un contraescucha de Venezuela, aunque según me cuenta él vive en Nueva York, que tiene una duda sobre el Estado-Nación. Es decir, sobre la forma de organización política predominante en nuestra época. Soy seguidor de hace mucho tiempo de tus programas y siempre te oigo hablar sobre el Estado-Nación, pero yo creo que tengo un paradigma mental por haber nacido en esta época que no termino de entender cuál es la diferencia entre lo que había antes del Estado-Nación y lo que es un Estado-Nación. Todavía no capto la diferencia. Entonces me gustaría que me lo explicaras como si fuera para un niño, para poderlo entender. Y yo creo que como yo habrá muchas otras personas, porque creo que es un paradigma mental que todavía yo no logro entender cómo funcionaban los estados de antes o cómo funcionaban los lugares de antes y cómo funcionan los países hoy. Vale, Fernando, te agradecería mucho que me respondieras. Pues vamos a ver, Alexander, aquí antes de explicártelo creo que debemos clarificar qué es un Estado y qué es una nación, porque eso es lo primero que hay que hacer. Un Estado es una entidad política que ejerce autoridad sobre un territorio concreto mediante un gobierno y una administración pública. Para ser un Estado
Aparte de todo lo anterior, pues tienes que ser soberano, es decir, tiene que ser soberana esa entidad, no estar subordinada a otro Estado y, por supuesto, tener reconocimiento internacional. Es decir, que los pares, sus iguales, otros Estados la reconozcan. Eso es un Estado. Una nación es un conjunto de personas unidas, pues, por una lengua, una historia, una cultura común. La Real Academia de la Lengua lo define, y esto es textual, como un conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común. Como ves, muy sencillo. Bien, aquí se presenta el primer y principal problema. El Estado es un concepto político, bien delimitable, mientras que la nación es un concepto cultural. El Estado tiene una definición clarísima. Todos sabemos lo que es un Estado. Me ha costado definirlo exactamente menos de un minuto y ha quedado claro lo que es un Estado. Es muy fácil saber, porque cumple o no cumple con esas características. O se es o no se es. Es 1 o 0, no hay más. Esto es un Estado, esto no es un Estado. Venezuela, por ejemplo, es un Estado. Mientras que Guárico, te digo, estados de Venezuela, ¿no? Pues Trujillo, Mérida, que no lo son, en absoluto. Es cierto que se llaman estados porque así es como se denominan oficialmente en Venezuela las unidades subnacionales. Pero cualquiera de ellas está sometida a una administración superior y, por supuesto, no tienen reconocimiento internacional. Es decir, que no hay un embajador de Monagas o de Vargas en Washington o en París o en Roma. Y tampoco tienen embajadores estas regiones, embajadas estas regiones de otros países. Y está en la ONU, por supuesto. Estados no hay muchos en el mundo, esa es la verdad, y están todos en la ONU. Son en total 193, sabemos el número exacto, a los que habría que sumar la Ciudad del Vaticano, que es un estado, como bien sabes, muy, muy peculiar. Bueno, y luego está la Autoridad Nacional Palestina, que tiene un reconocimiento internacional parcial y que además está en la práctica sujeto a otro estado, el de Israel, para infinidad de cosas. Bien, con la nación sucede algo distinto. Su definición es mucho más difusa. Insisto, conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común. No sé, con esa definición en la mano, tú y yo formamos parte de la misma nación porque hablamos el mismo idioma y también compartimos buena parte de la misma tradición. Y sí, es cierto, formamos parte de una nación que no sé cómo podríamos denominar, hispana. Pero en España no solo se habla español o castellano. Aquí en España también se habla catalán, se habla vasco, se habla gallego, se habla valenciano, se habla aranés en el Valle de Arán. ¿Eso significa que no existe la nación española? Pues no necesariamente. Depende de si ponemos el énfasis en la parte lingüística o en la parte histórica y de las tradiciones. Los españoles, sin importar la lengua que hablemos, compartimos de hecho una serie de tradiciones muy similares y una historia común. Luego podemos calificarlo como nación. Aquí habría que preguntarse si Cataluña o el País Vasco son naciones. Si nos centramos solo en el idioma, sí, claro. Constituyen una nación que convive con otras como la española o la hispana, o si me apuras la occidental, ya que todos los europeos occidentales pues compartimos una serie de pautas culturales comunes. En una palabra, que naciones podemos tener varias, pero estados solo podemos tener uno. Yo, por ejemplo, dependiendo de dónde ponga el énfasis, la lengua, la cultura, la historia, las tradiciones, pertenezco a varias naciones. Una de ellas es la española, naturalmente, que es la única que se terminó conformando como Estado, por eso mi pasaporte pone España. Pero tengo otras muchas. Como he dicho, ya también soy hispano, desde el punto de vista nacional, ¿no? De ese conjunto de elementos. Pero bueno, vayámonos a Sudamérica. Que tú eres venezolano. En Venezuela se habla la misma lengua que en Colombia. Y tanto venezolanos como colombianos tienen tradiciones muy parecidas, eso es innegable. ¿Conforman una nación? Pues desde el punto de vista cultural yo creo que es algo indiscutible. Pero en el siglo XIX se formaron dos estados. Imaginemos que, no lo sé, en cualquiera, escoge el que quieras. Zulia, por ejemplo, en Venezuela, que está ahí en Maracaibo. El lago de Maracaibo. Imagínate que se hubiera proclamado una pequeña república como la de Panamá. Ojo, tienen superficies similares, ¿eh? Panamá es algo más pequeña, pero bueno, Zulia está más poblado. Imagina que esa república hubiese sobrevivido hasta hoy y tuviera reconocimiento internacional. Pues los zulianos no serían muy diferentes de los venezolanos, pero tendrían un estado propio, perteneciendo, eso sí, a la misma nación. Bien, a grandes rasgos esa es la diferencia entre estado y nación. Dos conceptos diferentes
que se fusionan en la Revolución Francesa y que, bueno, lo único que han traído pues han sido problemas, opresión, guerras, odios identitarios. Porque claro, como Estado solo hay uno, su voluntad es simplificar el número de naciones para que solo haya una. Como se haya denominado el Estado, pues así tiene que corresponder la única nación admisible. Y para eso es necesario eliminar todas las demás. Muy bien, queridos, pues con esto terminamos ya la contrarréplica de hoy, 11 de mayo. Mañana será 12 y estaré aquí de vuelta. Hasta mañana.